Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, pues aprovechando que está aquí Irving, que es nuevo, vamos a informar un poquito sobre la enfermedad, pero en realidad esta información no es para Irving, sino para los que ya no son nuevos, porque tampoco han entendido lo que es la enfermedad. Vamos a hablar de las adicciones al consumo de drogas, de las sustancias psicoactivas. Y aquí no hacemos ninguna distinción entre droga y alcohol. No sé quién me dijeron el otro día que se presentó como, no lo oí porque ahorita están haciendo juntas en lugar de ir al grupo, creo que hacen juntas y participan por el teléfono o algo así, y se presentó como alcohólico y adicto. Pues es un adicto al alcohol. Vamos a hablar nomás de las adicciones al consumo de las drogas. No vamos a hablar de otro tipo de adicciones, hay adicciones de proceso, de conducta, y hay una definición general de adicción que abarca todas estas. Pero vamos a hablar de las adicciones, y aquí tenemos que tener muy claro que no todo el que consume es un adicto. Teníamos antes una plática que hablaba de tipos de consumo, hablaba del uso, del abuso y de la adicción. Nuestro libro nos habla de diferentes tipos de consumidores. El consumidor moderado, para el cual no es una cosa de urgencia inaplazable el consumir, no es una necesidad el consumir, puede hacerlo o no puede hacerlo, ¿no? El consumidor fuerte, que todavía puede recurrir a su voluntad para dejar de consumir, y el verdadero adicto. Personas que digan que les funcionó esto porque ahora ya pueden consumir controladamente, esos no son adictos. Eso nuestro libro dice, haga la prueba y si puede hacerlo nos quitamos el sombrero, no sé qué cosa dice el libro, pero lo que quiere decir ahí es que esos no son adictos, esos no son adictos. Así que no nos vayamos con la finta, ¿no? Consume, pero como la gente decente, o en otros lados que te dicen que te van a enseñar a consumir. A ti un psiquiatra te dijo que te iba a enseñar a consumir, ¿verdad? Y al adicto no. Este es un problema de salud, no es un problema de comportamiento. La adicción es una enfermedad cerebral crónica. O sea, es un problema de salud. Nosotros estamos regulados en realidad, este tipo de establecimientos, estamos regulados por ciertas dependencias que pertenecen al sector salud,
no es un problema de comportamiento. Dice, algunas características de la enfermedad. Es remisible. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma. El síntoma es el consumo. El síntoma es la manifestación de la enfermedad, en lo que tú puedes notar la enfermedad. No es la enfermedad. La enfermedad es lo que te lleva a esa necesidad de consumir. Es incurable, pero controlable. A ver si podemos ir viendo algunas cosas aquí. Aquí, por ejemplo, en el prólogo, dice, cuando se escribió este libro se escribió en 1937 y se publicó en 1939. En aquel momento eran más de 1 centenar de hombres y mujeres, dice, quienes nos hemos recuperado. Aquí la palabra recuperado se usa como analogía con respecto a otras enfermedades, porque aquí es incurable. Esto me lo aclara en la página 78, cuando nos dice, no estamos curados, en la página 78. No estamos curados. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. Hay un punto de partida. Aquí sugieren unos pasos, una forma de ver el camino que te lleva de la situación en la que se encuentra un adicto que no puede no consumir. Eso está expresado en lo que llaman aquí el primer paso. Dice, somos impotentes ante el consumo, y eso quiere decir que no podemos no consumir. No quiere decir, como lo entienden en otros lados, que no podemos consumir. Yo de los adictos que conozco, porque no los llego a conocer a todos, pero sí a muchos, sé que consumir sí pueden, ¿eh? Eso sí he visto que no les cuesta gran trabajo, al contrario, ¿verdad? Pero lo que no pueden es no consumir. Y somos impotentes ante el consumo y nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Ahí en inglés es inmanejable. En nuestra guía autodiagnóstico dice que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Dice aquí impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Esas expresiones aparecen en el primer paso del método de control de tu enfermedad, que para la enfermedad de la adicción al consumo de la droga alcohol sugiere la agrupación Alcohólicos Anónimos. Y estos 12 pasos ahora se utilizan para muchas cosas, cambiando solo el primero, ¿no? Cambiando solo el primero. Por ejemplo, en los grupos de codependientes anónimos, somos impotentes ante controlar la vida de otra persona, ¿no? La necesidad de controlar la vida de otra persona te pone de manifiesto lo fuera de control que puede caer tu vida. Pero en este caso, pues es esto. Dice, y es aplicable a cualquier adicción al consumo de sustancias psicoactivas. La pérdida de las facultades respecto a de la voluntad, de las facultades de la voluntad respecto al consumo, es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. El consumo para el adicto no es una elección, dice nuestra literatura. Creo que tú has estado leyendo bastante. Dice, el adicto ha perdido su capacidad de elegir no hacerlo. Estamos hablando de los adictos, no de los que consumen
no de los que consumen sin ser adictos, porque hay el consumidor moderado, hay el consumidor excesivo, hay el consumidor de situación. Ese consumidor de situación lo menciona Marty Mann en un capítulo de su libro sobre el alcoholismo. Marty Mann, que fue una de las primeras alcohólicas que llegó a Alcohólicos Anónimos, y que aparte era doctora. Y ella tiene una definición muy sencilla. Dice que adicto, ya voy a hablar indistintamente voy a hablar de adicto y ahí vamos a considerar adictos al consumo de eso. Adicto es aquel al cual el consumo le causa un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa es la definición que se usa en las juntas de información al público, la definición de Marty Mann. Aquí, para seguir entrelazando todo esto, para que no crean que les estoy diciendo cosas distintas de lo que nos dicen acá, dice en el capítulo 2 de este mismo libro, que se llama Hay una solución, y la solución no está en que se elimine el síntoma, sino en que se elimine la causa del síntoma. Nos dicen que esta enfermedad es remisible pero reincidible, que puede haber periodos de remisión en donde no esté presente el síntoma, pero esos periodos de remisión deben de ser aprovechados para tener acceso a la solución. En el capítulo 2, que nos dice que hay una solución, nos dice, aquí le dan un nombre: experiencias espirituales profundas y efectivas. No nos vayamos con los nombres porque nos vamos a quedar igual, sino con lo que significan. Que estas experiencias, que el cambio que yo experimento, ha revolucionado toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. Esto mismo lo dice en el mismo capítulo otro doctor, el doctor Jung. Dice: desechadas las ideas, emociones y actitudes que fueron las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres y mujeres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos, ¿no? O sea, es el cambio. A mí no me sirve de nada. Es la sobriedad todo lo que hemos de esperar del cambio que estamos. Aquí al cambio ese le llaman experiencia espiritual o despertar espiritual. También en algunos lugares tratan de hacer diferencia entre las dos cosas. Acá nos dice, es el cambio. Voy a quitar la palabra personalidad, porque tendríamos que entrar en definiciones, y de personalidad en muchas definiciones. Es el cambio necesario para dar lugar a la recuperación. Y la recuperación, cuando están hablando de recuperación, ya hablamos a mantener controlada, a mantener la suspensión de nuestra sentencia, porque nuestra sentencia nos dice que si no podemos no consumir, y aquí como un anexo, que por ese motivo, ahí hay una coma, nuestra vida se ha vuelto inmanejable, es decir, que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, nos dice que esta enfermedad es incapacitante e imposibilitante, que te enfrenta a las imposibilidades de llevar a cabo tus intenciones, por ejemplo, ¿no? Podemos tener intenciones y lo que tú quieras, pero si está activa la enfermedad, si la enfermedad se activa, si el síntoma, algún día le pregunté a algún doctor cuál es el diagnóstico para algún compañero que tenía yo aquí, un compañero que aparte
de tener este trastorno. Esto es un trastorno, ahora las enfermedades mentales se les llama trastornos de la personalidad. Ya hay un manual donde te los clasifica. La última edición es el DSM-5 y ahí está la adicción, está la codependencia y está todo tipo de adicciones. Acá te dice el cambio para dar lugar al control de la enfermedad. Se ha manifestado, dice, aquí dice, es cierto que nuestra primera edición dio la impresión a muchos lectores de que estos cambios, o por ponerle un nombre, experiencias religiosas, tienen que ser de una índole de súbitos y espectaculares sacudimientos. Acá en nuestra guía autodiagnóstico, compañeros, tenemos un error, ese error nunca lo hemos corregido. Esta guía autodiagnóstico es muy buena, pero tiene un error. Aquí dicen, aquí está equivocado, nos dice que el adicto es impotente ante su adicción, alcohol o drogas. Aquí todavía hace una diferencia, esta guía ya tiene algún tiempo, ya que no tiene el poder de tener por sí solo su obsesión mental. Aquí todavía usaban la palabra obsesión mental. Esto se debe a que es muy difícil que un adicto bajo sus propios recursos logre un cambio radical. Vamos a quitarle de personalidad. Forzosamente necesita de una ayuda externa para detener esta obsesión. Como se verá más adelante, en el segundo paso, esta ayuda solo puede provenir de un poder superior a ellos mismos, ya que el cambio radical de personalidad solo se logra a través de obtener una experiencia o despertar espiritual. Por despertar espiritual entendemos el adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida de un gran cambio de sentimientos y actitudes. Y aquí nuestro libro no dice eso. En los primeros capítulos, aunque no era nuestra intención causar esta impresión, muchos alcohólicos han llegado a la conclusión de que para recuperarse tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida inmediatamente de un gran cambio de sentimientos y de actitud. Entonces aquí nos están diciendo que eso no es cierto, esto está mal escrito aquí, tendríamos que corregirlo. Acá nos dicen que entre la mayoría, entre los miles de miembros de la comunidad, esto ya fue cuando creció mucho, tales transformaciones son frecuentes, aunque no son la regla. La mayoría de nuestras experiencias son de las que el psicólogo William James llama variedad educacional, porque se desarrollan lentamente durante un periodo de tiempo. Muy frecuentemente los amigos del recién llegado se dan cuenta del cambio mucho antes que él. Se da cuenta por fin de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida. Entonces, más que hablar de un cambio de personalidad, ese cambio radical es equivalente a un cambio de cómo reaccionamos a la vida. Antes reaccionábamos a la vida consumiendo, ¿verdad? Era nuestra reacción. Nos dice por qué, acá nos dice por qué. Aquí en la opinión del médico nos dice por qué no podíamos controlar nuestra manera de consumir, la pérdida de control en el consumo, que es la compulsión física o alergia orgánica. No es el inicio del consumo, pero el inicio del consumo es lo que nos lleva a la pérdida de control. Y no podíamos controlar nuestra manera de consumir, ni podíamos dejar de iniciar el consumo, eso habría que agregarlo aquí. Dice,
porque estábamos desadaptados a la vida. ¿A qué es equivalente estar desadaptado a la vida? Es equivalente a estar esperando a que la vida se adapte a ti. Es exactamente equivalente. Acá en el número 1 de Como lo ve Bill, me dice, cambio de personalidad. Dice, con frecuencia se dice con respecto a AA que solamente estamos interesados, aquí mencionan en el alcoholismo, en entender en que ya no consumamos. Esto es cierto, esto no es cierto. Tenemos que dejar de consumir para permanecer vivos, para empezar nuestro tratamiento. Pero cualquiera que conozca la personalidad, la forma de ser del adicto, cómo reacciona a la vida por medio del trato personal, sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente, a menos que experimente, aquí en lugar de decir un profundo cambio de personalidad, que experimente un cambio en la forma en que reacciona a la vida. Y aquí abajo nos lo aclara. Creíamos que las circunstancias, los contenidos de la vida nos impulsaban a consumir. Y cuando tratamos de corregir esos contenidos, esas circunstancias, y nos encontramos que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones, cualesquiera que éstas fueran. ¿Esto qué quiere decir? Que de esta enfermedad nadie sana, por decir sanar, ya sabemos que es mantenerla bajo control, nadie sana siendo el mismo. Nadie sana siendo el mismo. Y ahí tenemos una gran dificultad, porque tenemos una dificultad para cambiar que no se debe a la enfermedad, no podemos atribuirlo todo a la enfermedad, ni atribuir que somos los únicos enfermos. El ser humano tiene una terrible dificultad a cambiar. En el fondo estamos orgullosos de ser como somos. Creemos saber cómo debemos vivir. Creemos, y aquí esto no es así, ¿verdad? Estábamos desadaptados a la vida, eso quiere decir esperando que la vida se adapte a nosotros. Aquí nos dice, nunca se nos ocurrió que éramos nosotros los que teníamos que cambiar para adaptarnos a la vida. Tenemos una gran dificultad con respecto al cambio. Y aquí en el capítulo 4, compañeros, en el capítulo 4, que más acerca nosotros los agnósticos, hace poco oí una definición del agnosticismo, cuando ni por nuestra razón ni por nuestra experiencia podemos llegar al conocimiento de Dios. Y aquí dice, ¿ante qué alternativa se encuentra un adicto? Aquí cuando dice nosotros los agnósticos, en el segundo paso dice que el creyente afirma que Dios existe, ¿verdad? Pero hemos visto aquí que muchos que se declaran creyentes, porque ser creyente, tener fe, tener confianza, no es una cosa que se manifiesta verbalmente. Aquí hemos tenido personas cristianas que me hablaban de sus congregaciones. Acá en un pasaje del pensamiento del día dice que no hay forma de tener una verdadera fe y seguir siendo egoísta, ¿no? Y acá me dice que nosotros, los agnósticos, ya hemos funcionado como agnósticos. Aquí antes hacíamos una entrevista inicial, aquí había uno que me decía que era judío mesiánico, ¿verdad? Ese se puso una etiqueta, se puso la etiqueta de judío mesiánico, ¿no?
les preguntamos, ¿pones en práctica tus creencias religiosas? No. Tus creencias religiosas te proporcionan la confianza necesaria en lo que pasa. ¿Verdad? Eso que llaman fe es confianza, dice. La fe es confianza, no desafío. No desafiar a Dios que haga lo que tú, sino confiar en que lo que Él está determinando es correcto. ¿No? Y para nosotros que tenemos este problema emocional, y las emociones dependen no de lo que vivimos, sino de lo que pensamos que vivimos, nuestro pensamiento no nos puede dar una calificación correcta de si es bueno o si es malo lo que vivimos. Al respecto ya les he leído muchas veces el cuentito de buena suerte, mala suerte, porque el pensar fragmenta. Tú solo ves, al estar situado en este momento, tú solo juzgas el contenido del momento, el cual cambia y cambia y cambia, pero no juzgas la concatenación que va a tener. ¿Para qué va a servir eso que estás viviendo? ¿verdad? Juzgas que lo que está viviendo está mal, pero a la larga resulta que fue bueno eso que estabas viviendo. Hemos oído decir a diferentes tipos de adictos, ¿verdad? Hay algunos que nomás lo dicen sin que sea cierto, pero hay otros que lo dicen porque el punto de partida es la impotencia y el punto de llegada es llegar a entender, llegar a darte cuenta que la vida no es algo que hay que soportar ni algo que hay que conquistar. ¿Por qué pretendíamos fugarnos de la realidad? Porque no soportábamos la vida, compañeros. ¿verdad? Entonces el punto de partida, el punto de llegada, que es el final de lo que llaman los pasos, en el 12º paso, me dicen, tal vez haya tantas definiciones de lo que es, en lugar de decir el despertar espiritual, el cambio necesario para mantener la enfermedad bajo control, el cambio necesario para reaccionar a la vida diferente, como personas lo han experimentado, pero ciertamente cada una de esas definiciones es genuina y tienen algo en común con los demás, y eso que tienen en común no es muy difícil de comprender. Cuando un hombre o una mujer ha tenido este tipo de cambio, que le puedes dar el nombre que quieras, cambio de personalidad o despertar espiritual, lo más importante es el hecho de que esa persona ya puede hacer sentir y creer aquello que antes sin ayuda y sin medios no podía. Ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí mismo y de su vida. Ha sido puesto en un nuevo camino por el que sabe que llegará a su meta. Sabe que la vida no es un callejón sin salida y que no es algo que hay que soportar o conquistar. En un sentido muy real, ha sido transformado, pues ha encontrado una fuente de fortaleza de la que antes él mismo se había privado. ¿Qué era lo que producía nuestra debilidad? A negarnos inconscientemente a vivir determinadas emociones. Eso era una debilidad, ¿verdad? Y ese era el pensamiento que era el que determinaba las emociones. Dice Erich Fromm que el hombre es el único animal que se expulsa solo del árbol del paraíso. Y eso, si ustedes lo ven en las escrituras, está completado diciendo, por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, por creer que nosotros podemos decir lo que es bueno o lo que es malo. ¿verdad? Y ahí tienen el cuentito ese de buena suerte, mala suerte, que está en todas las culturas, en todas las tradiciones. ¿no? Qué malo que se fue el caballo, qué mala suerte. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Regresó con 10 caballos, qué buena suerte. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Se subió el hijo a domar al caballo y se rompió una pierna, qué mala suerte. Vino el ejército y no se lo a reclutarlos y no se lo llevó porque estaba lastimado. Qué buena suerte. ¿no? Dejemos que sea aquel que determina lo que es, el que decida si es buena suerte o mala suerte. ¿verdad? Y aquel
que su relación con nosotros es el amor, siempre designa que siempre sucede lo correcto. Pero lo correcto para el todo, compañeros. Y en una concatenación, no puedes tú darte cuenta en un momento de si lo que te está pasando es malo o bueno. Un mismo hecho, habiendo cambiado tú, te puede producir una emoción, y ya después de haber experimentado este cambio del que nos hace, una emoción a la cual inconscientemente te niegues a vivirla, pretendiendo que es posible no vivirla, y que desate en ti una urgencia inaplazable por consumir, por iniciar el consumo, un mandato bioquímico, que vuelvas una necesidad de supervivencia el no vivir esa emoción, y que te vendan la mentira de que consumiendo algo no vas a vivir esa emoción. Eso te lleva a iniciar el consumo. Era lo que llamaban antes la obsesión. La obsesión, de todos modos, tiene diferentes definiciones que podrían hasta checar. Había un compañero que me decía que en un diccionario decía que era una posesión diabólica, ¿no? El mal y el bien. El mal es la ausencia de Dios, compañeros. Aquel que me decía que no, que el mal sí existía por sí solo, así como la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia de Dios. El pecado original, la forma errónea de ver lo que es la vida, es pensar que estamos separados de Dios, ¿no? Y es lo que nos lleva a vivir la más trágica de las experiencias humanas. Pero todo esto se puede hablar, pero el chiste no es que se hable, sino que nuestras reacciones sean de acuerdo a esto. Acá en el mismo apéndice 2, que habla de esto, nos dicen que la esencia de ese cambio que nos hablan acá es la conciencia de Dios. Acá, la mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia del poder superior, de un poder más grande que nosotros, en un principio empiezan llamándole un poder más grande que tú con respecto a lo que tú no puedes, un poder más grande que te permita no consumir. El segundo paso es consecuencia directa del primer paso. Si no hubiera segundo paso, pues ahí acabaría el juego. Dice, no puedes no consumir. Tienes una enfermedad incurable, progresiva y terminal. ¿Qué es eso? Una sentencia. Es el desahucio. Acá tenemos un escrito muy bonito de otro autor espiritual, porque estamos hablando de un programa espiritual. Esto es psicoterapia espiritual. Es de la misma que está en este libro, la misma que encuentran en estos otros libros. Acá, por ejemplo, dice, reconoce tu impotencia. Hay lugares en los cuales eres completamente impotente. Y cuando nos habla de lugares, no nos habla de lugares físicos, sino de situaciones en los cuales no puedes hacer. Hay otra impotencia, la impotencia ante la voluntad de Dios, ¿no? Dice aquí, por más que quieras sanarte, luchar con tus tentaciones y mantener el control, no puedes hacerlo solo. Cada vez que lo intentas quedas más desalentado. Entonces debes reconocer tu impotencia. Este es el primer paso en Alcohólicos Anónimos y en el tratamiento de todas las adicciones. Tú también podrías pensar así tu lucha. Tu inagotable necesidad de afecto es una adicción. Controla tu vida y te transforma en una víctima. Una víctima de la vida, y tú reaccionas, ¿no? La vida no sabe con quién se está metiendo, hijo. La castigas, ¿no? Haces tu berrinche, así como los niños chiquitos se ponen morados y dejan de respirar, y pues tú te pones hasta la madre, ¿verdad? Y no, la vida no, para que sepa con quién se pone, hijo. Dice aquí,
Simplemente comienza por admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir que Dios, le pueden dar el nombre que quieran, mientras ese nombre no les estorbe, porque a muchos les estorba. A Dios lo van a buscar siempre fuera de ustedes, en algún cuadro, o van a necesitar ir a una iglesia, ¿no? Santo Tomás, el Evangelio de Santo Tomás decía que si tú levantas una piedra, pues ahí está Dios, ¿no? Nuestro amigo el Tyson, un pastor cristiano, lo regañaba porque le decía que le estaba dando la espalda a Dios. ¿Y cómo le das la espalda a Dios, hijo? ¿No? Luego te dice aquí, por completo impotencia para permitir que Dios te sane, pero en realidad no es una cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de Dios en ti. Cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios, el reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. ¿verdad? Por eso del primer paso se requiere que siga el segundo. ¿verdad? Que nosotros no podemos, lo estamos declarando en el primer paso, pero que haya algún poder que no somos nosotros. Cuando nos dicen poder superior a nosotros, lo primero que quieren decirnos es que no somos nosotros. Y ese poder lo vas haciendo más grande, ¿no? Al principio llegan gentes a algunos lugares que de jóvenes fueron revolucionarios y les cuesta trabajo hablar de Dios, y eso, al poco tiempo los oyes hablar de Dios. Acá te dice, cuando no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios, el reconocimiento de tu impotencia resulta demasiado amenazante. Es como saltar de una tierra alta sin una red que te reciba. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela una cierta confianza. Aquí, ¿a dónde se está asomando ya un poquito? Al tercer paso. A que no somos nosotros que tenemos el control de los contenidos que la vida nos presenta, ¿no? Aquí se va colando un poquito ese primer paso. Tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, ¿no? Ponernos mal si cuando Dios designara algo, eso no fuera, en él sí cabría que se pusiera mal, pero nosotros no. ¿Ah? Luego dice a ti, el reconocimiento de tu impotencia, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela una cierta confianza. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder divino, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental. Una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario es esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros. Mientras te escapes del lugar en que estás, de la situación en que estás, y te distraigas, no podrás dejarte sanar por completo. Una semilla solo fructifica si permanece en la tierra en que fue sembrada. Mientras estés permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, ¿no? Como otros compañeros que se van de aquí, ¿no? Había aquí un compañero que era bailarín, y ese compañero dejó y dijo que ya no iba a consumir piedra, que ya puro alcohol. ¿No? Eso lo pueden decir los que no son adictos. O sea, no se vayan a guiar porque alguien que no es adicto puede consumir controladamente. El adicto, una de las cosas que estamos viendo en la enfermedad de la adicción y el ciclo adictivo es la pérdida del control de la cantidad que consumes. No la pérdida de control de las cosas que haces. ¿No? Porque un adicto intoxicado
hace las mismas cosas que alguien que no sea adicto, pero que sea intoxicado. La intoxicación es el estado patológico del organismo, ¿no? Y es muy difícil convivir con alguien que esté intoxicado, ¿no? No te cambia el discurso mental, te cambia tu actitud, dicen, te vuelve el que no eres. Luego dice aquí, mientras escapes del lugar en que estás y te distraigas, no podrás dejarte sanar por completo. Una semilla solo fructifica si permanece en la tierra que fue sembrada. Mientras estés permanentemente desenterrándola para ver si está creciendo, nunca dará frutos. Piensa en ti como una pequeña semilla plantada en un suelo rico. Eso es lo que inevitablemente estamos siendo llevados al camino de nuestro crecimiento. Todo lo que tienes que hacer es quedarte ahí y confiar en que el suelo contiene todo lo que necesitas para crecer. Este crecimiento tiene lugar aunque no lo sientas. Tranquilízate, reconoce tu impotencia y confía en que un día sabrás cuánto has recibido. Creo que eso tiene algo que ver con eso. La actividad incesante no es el plan de Dios para su vida. Siempre son necesarios los momentos de receso en busca de renovada fortaleza. Espere el más débil síntoma de temor y suspenda todo trabajo, todo, y descanse ante Dios hasta que se sienta fuerte de nuevo. Trate en la misma forma toda sensación de fatiga. Necesita descanso corporal y renovación de la fuerza espiritual. San Pablo dijo, puedo hacer todo a través de aquel que me fortalece. Esto no quiere decir que usted tenga que hacer todas las cosas y confiar después en Dios para hallar fortaleza. Quiere decir que usted va a hacer las cosas que Dios va a determinar que hagas y solamente entonces puede descansar en Dios y en su provisión de fuerza. Este párrafo fue sacado de este otro párrafo. Nunca duden, no teman, vean el más débil temblor sin miedo y detengan toda tarea, todo, y descansen ante mí hasta que estén nuevamente gozosos y fuertes. Hagan lo mismo con todos los sentimientos de cansancio. Yo también me cansaba cuando estaba en la tierra y me apartaba de mis discípulos para sentarme a descansar junto al pozo. Descansando, y ahí fue que ayudé a la mujer samaritana. Tenía que enseñar renovación del espíritu, obligado descanso del cuerpo para más discípulos, para mis discípulos. Entonces, como ejemplo para ustedes, apoyé mi cabeza en una almohada y dormí en la barca. No fue indiferencia, como creyeron ellos. Gritaron, Señor, sálvanos, que pereceremos. Y tuve que enseñarles que la actividad incesante no formaba parte del plan de mi Padre. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no quiso decir que haría todo y luego me buscaría para encontrar fuerzas. Quiso decir que para todo lo que yo le indicara hacer, podía confiar en que le daría fuerzas. Mi obra en el mundo ha sido impedida por el trabajo. Muchos cuerpos nerviosos e incansables han echado al espíritu tantas veces. El espíritu ha de ser siempre el amo y usar simple y naturalmente el cuerpo según surja la necesidad. Descansen en mí, no busquen trabajar para mí, nunca intenten crear oportunidades, vivan conmigo y para mí. Yo hago el trabajo y yo proveo las oportunidades. ¿Sí?
Pero hasta eso nos molesta, se vive y hemos tenido discusiones acerca del compañero aquel que me decía que sabía que siempre pasaba lo correcto, pero que emocionalmente pues no lograba la reacción aquella, ¿no? Llegas tú aquí y aquí vamos a acordarnos de otra cosa que les he leído. Por él y solo por él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. No lleves esa carga sobre ti. Tú llegas aquí un día y no sabes cómo vas a hacer que salga el día. Pero el día sale porque por él te usa como instrumento, ¿no? Pero eso nos molesta, pues quisiéramos haberlo hecho nosotros y no él. Yo me acuerdo cuando empecé yo de muy joven empecé a usar anfetaminas para no perder el tiempo, por ahí hay una plática que dice razones del abuso, mejorar el rendimiento, aumentar el rendimiento, ¿no? Luego pasó con la cocaína y lo que hacía era dar vueltas como loco, pero no hacía nada efectiva, ¿no? La acción efectiva debe de surgir de su orientación más que de mi pensamiento, ¿no? Y de la confianza que debes de tener en él. Bueno, entonces aquí en el capítulo 2, la mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia de un poder superior al nuestro es la esencia del cambio que necesitamos. La conciencia, ¿qué es la conciencia de esto? Darnos cuenta de que Él está. Y aquí no vayan a hacer la pregunta ¿dónde está? Porque la pregunta es ¿dónde no está? Él solo llena el universo. No lo busquen en un cuadro, no lo busquen en algo lejano a ustedes. Aquí todo es paradójico, todo es al revés. Aquí todo está contenido en cada una de sus partes. Dios solo llena el universo, ¿no? Está Él y estamos como manifestaciones de Él nosotros. Entonces dice, por ejemplo, acá, aquí me dice, una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de darnos cuenta que está. Hay un escritor llamado André Guillet que dijo que Dios está a nuestro alcance las 24 horas del día. Luego dice, Dios es felicidad, Dios es paz. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que la felicidad y la paz están a nuestro alcance las 24 horas del día. ¿Por qué no gozamos de eso que está a nuestro alcance? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí, no tenemos la capacidad de sentirlo, disfrutar. La práctica de darnos cuenta nos ayuda a ser libres para gozar de lo que tenemos, ¿no? Ayer o antier me preguntaban algo de la gratitud. Si tú pones tu atención en lo que está, surge la gratitud. Pero ¿en qué ponemos nosotros nuestra atención por lo regular? En lo que no está. Y entonces surge la frustración. Y siempre es más lo que está que lo que no está. Por ejemplo, para nosotros dejamos de darle valor al hecho de que no esté el síntoma. Algo que era imposible y algo que vivimos, que no podíamos, que no estuviera. Y aparte, no es la sobriedad lo que buscamos, no es el no consumo. Eso también lo dice en el como lo ve Bill, ¿verdad? Es eliminar la causa del no consumo, estar con la conciencia de que la vida es buena, con la confianza en lo que vives.
Por eso nos hablan tanto de la fe, pero en ese sentido de confianza, ¿no? Por acá hay una lectura que dice, no se puede tener verdadera fe y continuar siendo egoísta, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo un poquito de la enfermedad. Acá de la enfermedad nos dicen, es reincidible. Entonces hay que aprovechar el tiempo en que está el síntoma en remisión. Les decía yo que un día le pregunté a un doctor cuál era el diagnóstico para un compañero, porque ese compañero, aparte de la adicción, tenía ideas muy raras. Decía que era descendiente de Quetzalcóatl, o no sé de quién decía. ¿Te acuerdas tú de él, no? Sí, de Edson, ¿no? Edson, ¿no? Un día se llegó a la televisión, ¿verdad, hijo? Decía que era descendiente de Quetzalcóatl. Entonces le pregunté al psiquiatra, que ya lo había visto, que cuál era me decía, en remisión temprana en un medio controlado. Las características de nuestro proceso de tratamiento dicen que aquí es un medio seguro, porque se supone que no está tan fácil la disponibilidad de las sustancias. Se supone, porque eso tampoco es cierto. Un lugar más peligroso que este, pues solo la cárcel, y muchas veces ni la cárcel, creo. Acá nuestro proceso de tratamiento es un medio seguro. No están presentes la disponibilidad, se supone, ni los problemas y conflictos de su vida diaria, lo que nos ocasionó las emociones que inconscientemente nos negamos a vivir y que mandaron la urgencia inaplazable o mandato bioquímico de que consumiéramos, elevando esa necesidad de no vivir esa emoción a una necesidad primaria de supervivencia. Por eso es una enfermedad cerebral crónica. Dice, ni la exposición a un medio adverso provocado por su adicción. Su adicción ha sido juzgada allá afuera como un problema de comportamiento y ha causado en la gente aversión, ¿no? Estar en contra de eso. Es que no es fácil estar tratando contra una persona que está intoxicada, ¿no? Intoxicada. Yo cuando me intoxicaba quería yo matar a mi hermano cada vez que me ponía así. Y él se molestaba, imagínate. Lo que se refiere a nosotros nos damos permiso, ¿verdad? Pero si otros lo hicieran, pues no nos parecería tan correcto, ¿no? La forma en que nos volvemos extremadamente peligrosos. Dice, estos enfermos crónicos nunca pueden utilizar sin peligro la sustancia. No sabemos qué va a pasar, hijo. No sabemos qué va a pasar. Ahora tenemos una evolución de las sustancias que se están consumiendo. Y ni eso nos frena, porque tenemos otra definición de la adicción: el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Y esas consecuencias pueden ser físicas. Por aquí traigo yo la tabla de la alcoholomanía, que es una tabla de la progresividad de la enfermedad. Y aquí traigo las psicosis inducidas por consumo, ahora se llaman así. Psicosis inducidas por consumo. Cuando te psicotizas. Hay muchos tipos, ¿no? Psicosis significa desorden mental en grado extremo o patológico. Es un divorcio completo con la realidad ambiente, el pensamiento y la acción pierden su hilo normal y se desarrollan hacia un cuadro clínico establecido de acuerdo con el tipo de psicosis. La demencia es la total ruina psíquica y desafortunadamente las psicosis llevan a la demencia. Las psicosis inducidas por consumo. En esa subfase hay algunos términos técnicos. Luego dicen,
son aquellas que se originan debido al uso excesivo. Esto se refería al alcohol, pero una tabla de la progresividad de la enfermedad de la adicción sería muy parecida para cualquier sustancia. Aquí dice al consumo excesivo, y ahora con las sustancias nuevas, compañeros, con las sustancias de diseño y todo esto, ya no es tan excesivo el consumo. Ya. Con menos que sea el consumo, puedes quedar psicotizado. Y hay sustancias que es seguro que te van a psicotizar. Bueno, nos habla del delirium tremens. Eso se padece cuando, en la supresión, cuando dejas de consumir, pero también hay alucinaciones e ilusiones. Ilusión es la mala interpretación de la realidad. Hay alucinaciones auditivas y visuales. Hay psicosis paranoides, ¿verdad?, donde tú sientes que te persiguen, ¿no? Hay muchos tipos de psicosis. Y ahora, por ejemplo, sustancias como antes, que nos asustaban tanto, como la piedra, que te daba el mal del pollo y que te estabas escondiendo creyendo que llegaban por ti y todo eso, pues ahora ya parecen mucho más inofensivas que las que se están consumiendo ahora. Tenemos la psicosis amnésica de Korsakoff, donde se pierden todas las praxias, las formas de hacer las cosas, y aparte no te acuerdas de lo que haces. Marianela padece esa cosa, y la hemos controlado con vitamina B. ¿Esa es secuencia de después de haber consumido o es en el momento de actividad? ¿Es la que está diciendo? No, estas son inducidas por el consumo, pero también puedes psicotizar sin estar consumiendo. ¿Y esa de Korsakoff es parte de la actividad o por el te pregunto, o es consecuencia de? O sea, ya lo estás consumiendo en un tiempo y te puedes quedar, ¿es un daño reversible? Se puede controlar más o menos, hijo. Se puede controlar. Pero ya queda ahí. Pero ya queda ahí. Sí. Sí, de repente te puedes quedar en el... Pues aquí hemos tenido compañeros, hijo. Entonces, por eso es una enfermedad progresiva. Y no hay forma de seguir consumiendo sin seguir avanzando en las etapas de la progresividad. Esta es una descripción discreta, te muestra ciertos puntos de la progresividad. Una descripción continua te muestra cómo al aumentar el tiempo de consumo, aumenta el grado de deterioro tuyo, físico, y de todas las áreas de tu vida. Es incapacitante. Y es una enfermedad. A mí me incapacitaron por esto, el seguro social. Lo único que te piden es que te sometas a tratamiento. Ahora, los centros de tratamiento que hay, el mayor porcentaje que hay, no te presentan un cambio un ambiente favorable al cambio que necesitas. Además te brindan un poco de contención obligada, un poco de malos tratos, algunos factores como la reducción del ego, ¿verdad?, pero no es por convicción, ¿no? Y de los que se ocupan de este tipo de problemas, el 99% de los lugares trabajan de esa forma, lo que llamamos anexos duros de terapia intensiva. El porcentaje de lugares que buscan una forma un poquito más tranquila. Y perdemos ciertas oportunidades, compañeros, perdemos ciertas oportunidades.
al trabajar de esta forma, porque también ahí tienen ciertas oportunidades, ahí te crean un clima de miedo que no te sirven en realidad, causan resentimiento. Ya con el tiempo y todo esto, cuando es imposible resentirte porque te das cuenta, porque darte cuenta de en realidad lo que tienes, hijo, y de que es muy, muy difícil que alguien esté conviviendo contigo y que a cada rato lo vayas a matar o... ¿verdad? Pero mientras te das cuenta de eso pasa mucho tiempo, hijo. Pasa mucho tiempo, ¿no? Yo no me resentí, pero mi familia no aflojaba, salía de uno y me sacaron de uno para llevarme inmediatamente a otro, hijo. Porque ese del que me sacaron parecía que tenía mala fama. Bueno, aquí dice, les iba yo a decir esto, el número 8. Una nueva vida es el no consumo, todo lo que habremos de esperar del cambio ese del que hemos estado hablando. No, el no consumo es apenas el principio, es tan solo el primer don del cambio. Si han de recibirse más dones, nuestro cambio tiene que continuar. Conforme adelanta encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, la que no dio resultado, por una nueva vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. Entonces, esto es un tratamiento que empieza y no termina. Y es más, no lo puedes interrumpir mucho, mijo. Hay unos lectores que dicen, si faltas a tus juntas, y no es porque en las juntas esté en el trabajo que haces ahí. En las juntas no está la cosa. Está en el cambio que obtengas, en los resultados que obtengas. Los resultados, por ejemplo, vienen plasmados en lo que llaman las promesas, ¿no? Son resultados a obtener. Pero se dicen, si faltas a tus juntas, si interrumpiste tu tratamiento, si para ti lo primero no es lo primero, darle tratamiento a tu problema de salud no es lo primero. Acá nos dicen, entonces no preguntes por qué recaes. Y tú dices, no, pues quiero que me hagan un estudio psicoanalítico, ¿por qué recaí? No, pues abandoné el tratamiento, hijo, salí de aquí, creí que me habían dado de alta, aquí se dan de alta solos, o creen que la duración es estándar, ¿no? Como hay una tradición de que en los lugares eso dura 3 meses, 4 meses, no sé, dice, a los 3 meses ya estás listo, ¿no, hijo? No, si no has logrado el cambio, te puedes pasar 10 años cuando no estás listo. La remisión puede durar un tiempo, hijo. Pero después de eso, si no está el cambio, puedes volver a recibir, ¿no? Acá, acuérdense que aquí aplicamos 2 cosas. Los principios de la psicoterapia espiritual que vienen en el libro en los libros esos que les estoy leyendo, y también los principios de la comunidad terapéutica. Por ejemplo, los grupos de allá afuera, todo grupo de allá es una comunidad terapéutica, pero no toda comunidad terapéutica es un grupo, ¿no? Acá dice, no es un lugar donde reunirse, es un lugar donde cambiar. Es una de las cosas que te facilitan el cambio que necesitas, ¿no? Tenemos ayudas para el cambio. Aquí nos lo dice esto. Ayudas para el crecimiento ese que buscamos. En términos ideales, esta disciplina debe ser acompañada por una comunidad espiritual, un grupo de personas con necesidades
y mentales afines, todas dedicadas al crecimiento transpersonal, al crecimiento espiritual. Esta comunidad provee el apoyo que la comunidad social, la de fuera, no puede brindar, ¿verdad? Es más, la comunidad de fuera la tenemos como un obstáculo al desarrollo transpersonal. La sociedad suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría que aquí podemos obtener puede desgastar gravemente las presuposiciones y modo de vida convencionales, los innumerables mitos combatidos, como que el dinero garantiza la felicidad o que la nación de uno es superior, que adormecen a los individuos y a las sociedades y mantienen inalterables el status quo. Por eso, la etapa, la fase de reintegración allá afuera es tan difícil, ¿verdad? Porque en lugar de considerar que primero es lo primero, se vuelve prioritario lo otro. Aquí no estoy haciendo nada. Pues no estás haciendo nada, pero no porque no debas hacerlo. Aquí hay muchísimo trabajo contigo mismo. Y no trabajo de estarte moviendo. Sencillamente el trabajo de poder estar tranquilo. ¿Tú eres el papá de Irving? ¿No? Él es Irving. ¿No vino tu papá? Ah, para que no te vayas con la finta de tu papá. Dice que su papá, que a él le funcionó esto, porque ahora ya puede consumir controladamente, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces no es adicto, hijo, es lo que te quiero decir. No es adicto. Por eso estamos viendo las características de la enfermedad. Aquí dice, el residente se confronta continuamente. Aquí dice, es continuamente confrontado. Pero aquí no tenemos recursos humanos para estarlos confrontando. Se tienen que confrontar ustedes solos con la realidad de que estás en un programa terapéutico a donde ha venido pidiendo ayuda para cambiar de vida. Cambiar de vida no es cambiar lo que vives, sino cambiar cómo lo vives, cómo reaccionas a lo que vives, y no en algún lugar que le permita olvidar la realidad de que vino. No se le permite ni la más mínima fantasía que lo exima de sus responsabilidades actuales para consigo mismo y para los que lo rodean. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el adicto que está en tratamiento en esta etapa temprana? El tratamiento de su enfermedad. No es cumplir con las responsabilidades que por no poder cumplir con ellas, reaccionaste a ellas consumiendo. No es ir a pagar la renta, ni ir al trabajo, pues ya del trabajo ya te corrieron, hijo, ya que... ¿Ya cuál renta vas a pagar si ya ni que en mi casa hay? Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad actual para contigo mismo y para con los demás? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por los demás? Estar bien tú. Aunque ellos no entiendan nada de esto. Luego dice aquí, es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, presencia del síntoma, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño a las distintas áreas de su vida. Aquí en la guía autodiagnóstica pusimos áreas de vida interna, el área física, el área mental, el área espiritual y áreas de vida externa, el área familiar, el área social, el área laboral, el área económica, el área sexual, el área legal. Es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final, como un internamiento permanente o la muerte. El tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión.
Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona. El negarte inconscientemente a vivir determinadas emociones, que no es producto de lo que vives, sino de lo que piensas de lo que vives. Entonces, ya tus emociones ya no van a tener, van a perder el peso con respecto a la confianza que tienes en el que determina lo que vives. La fe es confianza, no desafío, ¿verdad? A ver, a ver, aparéceme un conejo, o que me saque la lotería, si no, no tengo fe. No, confianza en que lo que él está determinando es correcto y que todo suceso es una ayuda. Luego dice, esto lo hace diferente de otros tipos de consumo de personas que no padecen la enfermedad. La causa y el desarrollo del consumo. Vamos a ver esto. A ver, aquí nosotros tenemos una negación inconsciente. Sin darnos cuenta, nos estamos negando a vivir, a experimentar algún tipo de emoción. Y ya vimos que las emociones no es producto de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives. Ahora, si a esto le agregas la mentira o la ilusión, de que no vivir la emoción se logra consumiendo algún tipo de sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que es muy clásico, y con el alcohol, por ejemplo, la timidez es una emoción difícil de vivir, ¿verdad? Y tú te engañas creyendo que consumiendo puedes dejar de vivir la timidez, ¿no? Yo no podía entrar a una fiesta y esas cosas porque me sentía fuera de lugar, pero ya consumiendo sí llegaba a la puerta, no entraba, me quedaba afuera consumiendo, pero sí llegaba, hijo. Luego dice, más la consideración de que esa negación, de que no vivir esa emoción es una necesidad primaria de supervivencia. Las necesidades primarias de supervivencia no las maneja la parte racional del cerebro, sino la parte emocional. No hay tiempo para una necesidad primaria de supervivencia, necesita que sea resuelta. La maneja la bioquímica cerebral. Surge el mandato bioquímico del cual pudiéramos hablar como una urgencia inaplazable. Una urgencia inaplazable que me lleva, estas tres cosas, ¿verdad? Me lleva a la urgencia inaplazable de iniciar el consumo. Entonces creímos que encontramos la panacea para vivir, que ya encontramos la forma de soportar la vida y empezamos a vivir una vida centrada en el consumo, prepararse para consumir, reponerse un poco del consumo y volver a consumir. Entonces, esta urgencia inaplazable, que su término técnico se llama craving brain, que es el manejo que se hace de las necesidades primarias de supervivencia. Por ejemplo, cuando no te alimentas, esa sí es una necesidad de supervivencia, el cerebro te emite un mandato bioquímico, consume, ¿verdad? Cuando ya está satisfecha la necesidad de supervivencia, te manda también un mandato de alto. En nuestro caso se pierden las dos cosas, porque al estar viviendo esto constantemente,
cambia el metabolismo en nuestro cuerpo y nuestra bioquímica cerebral y se presenta la pérdida del control de la cantidad que consumes, ¿no? Eso que se dice ya me piqué, o una es demasiado y 1000 no son suficientes, ¿no? Es más, ¿quién de nosotros tendría interés en consumir 3 copas y luego ponerse a hacer otra cosa? Nuestro interés es ponernos hasta la madre, hijo. Con todo respeto, ¿no? Luego dice, esta urgencia inaplazable no está ni determinada ni controlada por la voluntad. No es lo que permita, no es tu voluntad la que te dice consume. Tú no consumes porque quieras, sino consumes porque no puedes consumir. Y aunque no quieras consumir, no puedes no consumir. Entonces, ni está determinada, ni es controlable por la voluntad. Entonces llega la pérdida de control de la cantidad que consumes, se llama compulsión física o alergia orgánica. Y eso nos lleva a consumir generalmente hasta la intoxicación, que es el estado patológico del organismo que evita su buen funcionamiento, ¿verdad? Y esto nos provoca 2 veces: cuando por algún motivo dejas de consumir, interrumpes el consumo, se presenta el síndrome de abstinencia o supresión, que son las molestias y malestares biopsicosociales que experimentas cuando dejas de consumir, y aparte los efectos nocivos a todas las áreas de tu vida. Ahora, la supresión, hay una muy conocida, la supresión inmediata a cuando dejas de consumir, la cruda, por ejemplo, ¿no? El malestar que sientes cuando dejas de consumir. Esa es la supresión aguda o inmediata. Pero hay otra poco conocida que es la posterior. Esa dura poco tiempo y es fácil de pasar. La severidad de esa supresión depende de la sustancia que consumías. Hay algunas sustancias que te presentan síntomas muy severos, algunos te pueden hasta matar, como por ejemplo la supresión del alcohol. Hay otros que presentan supresión moderada y hay otros que no presentan supresión aguda. Pero supresión postaguda sí, y esa dura años. Y hay diferentes tipos de patrones. Hay patrones en que parece ir mejorando y luego empeores, y los síntomas no dependen de la sustancia que consumías, depende del daño que le has hecho a tu organismo y muy principalmente al sistema nervioso central. Las sustancias que consumimos nos destruyen de pies a cabeza, ¿no? El cerebro, la memoria. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver problemas sencillos, ¿no? Dificultades con el estrés, sobrereacción emocional o adormecimiento emocional, problemas con la memoria, con el sueño. Hemos hecho un daño a nuestro organismo terrible, más los efectos nocivos a las otras áreas de tu vida, al área laboral, al área familiar. Pierdes lo que tal vez nunca tuviste, pero crees que lo perdiste. Y entonces es ahí cuando nuestro libro dice, sus problemas se complican. Cuando ya han adquirido el hábito, pierden la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Y entonces esto te lleva de nuevo a iniciar el consumo. Y ahí estás dando vueltas. Y así dibujado como diagrama no se ve tan terrible. Pero vivirlo es completamente horrible. Ahora, para que te des cuenta de que es horrible, tampoco está tan fácil, ¿eh? Muchos creen que les están quitando alguna cosa buena. Esos güeyes quieren que no consuman, ya ni chingan.
Me están quitando lo mejor de la vida, ¿no? Más si eres sibarita, ¿no? Una buena comida pues siempre requiere de un aperitivo, de un digestivo y de algún vino para acompañar, según sea la carne o pescado. Eso en cuanto al alcohol, ¿no? Y en cuanto al otro, pues cada quien encontrará lo que necesita. La enfermedad de la adicción es un problema que afecta al que la padece, a su entorno cercano y a la sociedad en general. Eso también, nosotros le reportamos al sistema de vigilancia epidemiológica. Esto también es una epidemia, es una pandemia. Está creciendo muchísimo esto. Luego dice aquí, para romper este ciclo y permanecer en remisión, el adicto debe iniciar el inicio del consumo, abstinencia completa. Esto nos lo dice aquí en la opinión del médico. En la opinión del médico, todos los dictados y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden comenzar a consumir sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso, o sea, el no poder interrumpir el consumo. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa, no iniciar el consumo. Pero no iniciar el consumo no lo puede determinar tu voluntad. Lo determina el hecho de que tú cambies para reaccionar a la vida en forma diferente y que sea un cambio revolucionario, dice, un cambio grande. Entonces el tiempo que estemos sin consumir, el cambio todavía no se da. Pero debemos aprovechar ese tiempo para trabajar en nuestro cambio. Y es un trabajo que empieza y nunca termina. Lo que le leí acá, que cualquier circunstancia la puedas enfrentar, ¿no? Lo que le leí en el número 8 ahorita, de cómo lo ve Bill acá. No obstante, el éxito o el fracaso mundano. Nosotros ahora lo que buscamos es el éxito espiritual. No obstante la pena o la alegría, porque todo eso va con la vida. Las emociones se viven y son dones de la vida. No obstante la enfermedad o la salud, todos vamos a pasar por eso. O aún la muerte, una vida de interminables posibilidades, puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio por medio de la práctica de estos principios espirituales. ¿No? ¿Qué principios espirituales? A ver, vamos a ver. Transforma tu motivación, reduce tus apetitos y encuentra lo que tu alma desea. Tu deseo de ser feliz no es malo. Lo malo son las elecciones que haces. Pensar que algo pequeño como la comida, el sexo, el poder, el dinero te va a hacer feliz es engañarte a ti mismo. Solo algo tan vasto y profundo como tu verdadero ser te hará ser feliz de verdad y para siempre. ¿Verdad? Transforma tu motivación. Los pensamientos se agrupan en la cabeza por grupos. Los grupos que te llevan a la acción, que te mueven a la acción, se llaman grupos calientes, es lo que te motiva. Y cualquier cosa que te presente la vida te debe motivar, no lo que se refiere a ti. Por ejemplo, aquí cuando alguien va a recibir visita o cuando oye su nombre, se motiva. Pero cualquier cosa que la vida te presente te la está encargando a ti. Aquí no hay necesidad de que te digan hazlo tú, la vida te lo dice. Aquí es volcarte hacia afuera en lugar de hacia adentro. Dice, tenemos que acabar con el egoísmo o nos mata. Eso es literal. El egoísmo, vivir el egoísmo está cabrón. Aquí tenemos muchos ejemplos. La autoobsesión también le llaman,
¿Qué tanto del tiempo piensan en ustedes mismos? ¿Y qué tanto del tiempo piensan en los demás? Aquí tenemos esta otra cosa que dice: sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, entre comillas, porque cuando vayamos profundizando en esto nos vamos a dar cuenta de que no hay problemas, hay situaciones a resolver, que si se resuelven de una manera no es problema y si se resuelve de otra manera tampoco es problema. Pero sin la oportunidad de olvidar nuestros problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Aquí dice en el libro: nuestras vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlos. Eso se llama la compasión. Si no los pueriles trabajan en beneficio propio. Pueriles en cuanto al grado de desarrollo, ¿verdad? Los que ya se dieron cuenta cómo funciona la vida trabajan en beneficio de los demás. A ver, eso está por acá está. Ese es el cambio del egocentrismo al ortocentrismo por medio del altruismo. Acá nos lo dicen. Dice: ¿acaso es necesario decir algo más? Los pueriles quiere decir infantiles, pero no en cuanto a edad cronológica, sino en cuanto a su grado de desarrollo. Trabajan en beneficio de los demás. Y los que ya se dieron cuenta, los budas, dice aquí, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no conoceré la verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Lo que obtienes proviene de lo que das. La oración de San Francisco. Aquí dice que este es un medio, lo que buscamos aquí es una reeducación de nuestra mente, ¿verdad? Una reeducación de nuestra mente. Y aquí tenemos algunos modelos. Tenemos, por ejemplo, la oración de San Francisco. Dice: Señor, haz de mí instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre amor, que donde haya duda ponga fe, que donde haya desesperación ponga esperanza, que donde haya oscuridad ponga luz, que donde haya tristeza ponga alegría. Oh Divino Maestro, concédeme el no buscar ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, pues al dar, recibimos, perdonando, somos perdonados, muriendo a lo que creemos que somos, nacemos a la vida como realmente es. En lugar de preguntarle ¿qué es lo que quiero de la vida?, una pregunta más poderosa es ¿qué quiere la vida de mí? Deja ir lo que tu mente persigue y encontrarás lo que tu alma necesita. ¿Ah? Y así muchas cosas donde nos dice que la espiritualidad es paradójica, que es al revés de como si lo que recibo depende de lo que doy, ¿en dónde debo centrar mi atención? En lo que doy. Y ahí no estamos eliminando en cierta forma el egoísmo, pero es un egoísmo inteligente en lugar de un egoísmo estúpido, que no funciona. El funcionamiento real de la vida está marcado de esta manera, que es contrario a todo lo que está condicionado por allá afuera. Luego, acá me dice, esto que leí se llama del egocentrismo al ortocentrismo. Luego dice,
cultiva la sabiduría emocional, sana el corazón y aprende a amar. Cultiva la ética, transforma tu motivación, reduce los apetitos o apegos. El deseo es distinto que el apego. Si un deseo no se satisface, sabes tú qué cosas que deseas se darán y qué cosas que deseas no se darán. Pero si emocionalmente no te pasa nada de una u otra forma, está bien. Pero un apego es, debo tener esto, porque de otra manera no se va a poder. Entonces con eso surgen las emociones difíciles. Cultiva la sabiduría emocional, sana el corazón y aprende a amar. Deshazte de las emociones difíciles, ¿verdad? El miedo, la culpa, el resentimiento, y cámbialas por emociones saludables como el amor, la generosidad, la compasión. No puedes eliminarlas sin sustituirlas por emociones saludables, ¿verdad? Por ejemplo, eso de que llaman virtudes cardinales de la fe, la esperanza y la caridad, no son virtudes cardinales o religiosas o esas cosas, son recursos de salud mental. Luego dice, vive éticamente, siéntete bien al hacer el bien. Porque el hacer el mal nos va a llevar a sentirnos mal, compañeros, y eso nos va a llevar. Y cuando digo hacer el mal no es una cosa absoluta. Algo que yo considero que está mal hecho, me va a llevar a consumir. Por eso necesito sentirme bien al hacer el bien, al hacer lo correcto. Eso es vivir éticamente, ¿no? Vencerme a mí mismo. Acá, nosotros aquí estamos acostumbrados a sentirnos bien, a no hacer lo correcto, ¿no? A pasarnos de vivos, ¿verdad? Puta, me pasé de vivo y logré esto. Pues aquí al que se pasa de vivo se pasa de pendejo. Aquí los únicos que nos engañamos somos nosotros mismos. Luego dice acá, concentra y calma tu mente, ¿no? Nuestra mente es como un cielo azul donde aparecen nubes y no te vayas con tus pensamientos no te sirven para manejar tu vida, ni para decidir lo que está bien. Ya lo vimos por qué. El pensar fragmenta y el todo es impensable e inexpresable. Luego nos dice aquí, despierta tu visión espiritual, ver claramente para reconocer lo sagrado en todas las cosas. Cultiva la inteligencia espiritual, adquiere sabiduría y entiende la vida. Luego dice, expresa el espíritu a través de la acción, la generosidad y la alegría de servir. Así como la autoobsesión es como la fuente de todas las miserias del mundo, compañeros, es como un tormento chino, estar pensando en uno mismo. Es como si con una gota de agua te perforaran el cráneo. Pero aquí podemos tener una de estas que dice, desperté y vi que la vida es servicio. Actué y vi que el servicio es alegría. ¿No? Es un cambio sencillo. En lugar de buscar directamente para acá, que no es como funcionan las cosas, aplicar lo que acabamos de leer, de que dando es como recibimos. Tener muy en cuenta la frase esa de Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, con lo que leí aquí. Las oportunidades las va a poner Él. No es una cosa de estarte muriendo como loco.
¿verdad? Es la acción eficiente, es la acción tranquila, sabiendo que Él es el que hace las cosas. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. No lleves esa carga sobre tu cabeza, ¿no? Creer que tú eres el que tiene que resolver las cosas, hijo. Ese es un peso tremendo. Te hace vivir angustiado. Frustrado también, ¿no? Luego cuando la resuelve él dice, puta, no me dio chance, ya lo iba yo a hacer. A ver, yo les estaba leyendo algo. Acá está. Luego dicen, bueno, déjenme ver qué otra cosa dice por acá. El punto esencial no es la felicidad. No creo que la cuestión está en la felicidad o en la infelicidad. ¿Cómo abordamos los problemas que se nos presentan? ¿Cómo aprendemos mejor de estos problemas? ¿Y cómo transmitimos lo que hemos aprendido a otra gente que desee estos conocimientos? Eso lo dicen tal como lo ve Vivo, ¿no? Acá este otro dice, este es un programa de sumisión, liberación y acción. Cuando consumíamos, estábamos sometidos a un poder más grande que nosotros, que nosotros mismos, el poder que tenía el consumo, ante nuestra impotencia de no poder no consumir. Nuestras voluntades no son útiles contra ese poder. Una dosis y nos hundimos. Dejamos de estar sometidos a ese poder, reconociendo que estamos sometidos a otro poder. Y aquí es donde nos podemos ir al tercer paso, ¿no? Al tercer paso que nos dice, tenemos que librarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo, nos mata. Dios hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo falso, del ego. Ego es el falso yo, cualquier identificación falsa. Algo que pertenece a la dimensión espiritual no puede decir, no puede identificarse con algo que pertenece a otra dimensión. Yo no soy ni mi nombre, ni mi ocupación, ni mis posesiones, ni mi familia. ¿No? Yo debo de quedar satisfecho diciendo yo soy. Dice, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no resultaba. Después, en lo sucesivo de este drama de la vida, comprender lo que es la vida. ¿No? La vida, las emociones, todo lo que surge, son dones de la vida. Dios es el que dirige. Y aquí pone metáforas, es el jefe, nosotros sus agentes. Pero no piensen en un jefe material o un jefe como tengan, o el jefe que los corrió. Él es el padre y nosotros sus hijos. Tampoco piensen en su padre biológico, nada de eso. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, a distancia cero, y desempeñábamos bien su trabajo. Su trabajo son los encargos que Él nos hace a nosotros para que actuemos como conducto de Él hacia los demás. Él proveía todo lo que necesitábamos, y ahí viene otro problema. ¿Quién prefiere lo que necesita a lo que quiere? Cuando nos dice acá que no estamos curados, que lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual, nos dice cuál es ese mantenimiento. Nos dice aquí, tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos. ¿Cómo puede servirte mejor?
qué bueno que se hace tu voluntad y no la mía. ¿Quién puede decir eso completamente, sinceramente? Acá en la derrota, en la mayoría de los casos, cuando la voluntad ha hecho lo máximo con el fin de conducir al hombre lo más cerca posible de la unificación, y aquí se está refiriendo al yo dividido, al yo que no puede dejar de hacer lo que sabe que no debe de hacer y que no puede hacer lo que sabe que debe de hacer porque es conveniente para él y para los demás. Ese es el yo dividido. Parece que el último paso ha de ser realizado por otras fuerzas, sin la ayuda de su actividad. Dicho de otra manera, la autorrendición se hace entonces indispensable. La voluntad personal se ha de anular. En muchos casos el alejamiento no llega hasta que la persona deja de resistir o de hacer esfuerzos en la dirección que pretende seguir. En pretender seguir teniendo el control. En saber que él es el que tiene el control. En saber que gracias por bendecirme con lo que necesitaba y por protegerme con lo que yo creí que quería. Pero esto es vivir fuera de todos los condicionamientos de allá afuera. ¿Alguien gusta compartir? Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho.